Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire, al aire, al aire, al aire. Televisión online. Nos acompaña en la línea telefónica nuestro amigo Jorge Sánchez Tello, como todos los martes. Jorge, pues un tema interesante, de los costos de la seguridad. Muy buenos días. Estimado José Alfredo, muy buenos días. Aprovecho para enviar un afectuoso saludo al productor Frank Estrada, así como a las personas que amablemente nos escuchan y nos ven cada semana. Y sí, es un tema un poco complicado tocar el de la inseguridad, el de la violencia que bien nos está afectando cada día más en nuestro país y especialmente en la región de América Latina, no sin antes creo que considero importante que debemos estar en contra de los acontecimientos que se han venido dando ya desde hace bastante tiempo en nuestro país. Ahora se habla de que ya tenemos hasta un posible acto terrorista en nuestro país, y creo que son acontecimientos que solamente reflejan el grado de descomposición social que estamos viviendo. Hace unos minutos antes de entrar al aire te leía en Twitter que es el momento de los ciudadanos. Coincido plenamente con esa postura, estimado José. Sin embargo, creo que debemos de mirar críticamente esta situación, porque también es una responsabilidad compartida la que tenemos los ciudadanos. Muchas veces la apatía, estamos desinteresados, la mayoría de la población, de lo que le acontece en el mundo de la política. Creo que no solamente es responsabilidad de nuestros gobernantes, si bien evidentemente el desastre que tienen en este país, al menos en el aspecto político, todos los partidos políticos, creo que también es responsable la sociedad civil, ahora que está tan de moda, porque simplemente cada país tiene los gobiernos que se merecen, y esos gobiernos los hemos elegido para bien o para mal los ciudadanos, estimado José. Entonces esta semana preparé un pequeño documento, el cual se retoma tomé como base de estudios hechos para América Latina, porque curiosamente medir cuánto nos cuesta la inseguridad, hay muy poca investigación, hay muy pocos datos, y evidentemente lo que no se ha medido difícilmente se puede componer, estimado José. Entonces en esta tarea me encontré un estudio muy interesante de Carol Graham y Juan Camilo Chaparro, llamado Inseguridad, Salud y Bienestar, el cual es una exploración inicial en encuestas basadas sobre la felicidad en América Latina y el Caribe, y que a su vez también retoma a Veledo del Clarín, los cuales muestran algunos breves datos sobre los costos de la inseguridad, porque repito, en México estos estudios apenas están en proceso. Tengo entendido que el Instituto Mexicano para la Competitividad apenas está iniciando la medición de cuánto nos cuesta realmente la inseguridad en México y en América Latina. Entonces, en estos estudios se comprueba que América Latina es una región muy violenta, mucho más que otros países. Solamente nos supera África, y por ejemplo para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el costo de la inseguridad en México sobrepasa el 15% del PIB. Para el Instituto Ciudadano de Estudios de la inseguridad en México nos ha costado aproximadamente 7.9% del PIB y el 37% del presupuesto de egresos de la Federación. Para el Banco Interamericano de Desarrollo, el costo de la inseguridad en México se calcula aproximadamente en 14.8% del PIB, José. Entonces, como vemos, hay cifras muy dispares,
porque son diferentes metodologías, pero lo importante es que el costo de esta inseguridad que vive nuestro país, y medido, digamos, no muy seriamente, sin profundidad como debe de tratarse este tema tan importante para los mexicanos, ya representa, digamos, costos económicos muy importantes. Y creo que sobre todo, y no lo mencionan estos estudios, esperemos que en investigaciones que se hagan más adelante sobre el tema, toquen realmente que el verdadero impacto negativo que tiene la inseguridad en nuestro país son las inversiones. Es evidente que buena parte del norte del país, la mayoría de los inversionistas mexicanos, y ni se diga extranjeros, se la van a pensar dos veces para instalar negocios, para generar empleo, porque definitivamente este país está cada vez más caótico, José. Sí, y pues sí vemos ahí la cuestión de las inversiones y también las empresas que ya están instaladas, en donde pues bueno, se pueden sufrir cualquier tipo de extorsión impunemente, y también pues el hecho de que, por ejemplo, en el transporte de mercancías, por poner otro ejemplo, pues ahí está el asunto de que pues pueden ser encontrados en la carretera con algún detalle o con algún inconveniente, algún obstáculo, en donde pues también se ve afectada el costo de la mercancía, porque pues bueno, ahora tienen que sumarle pues lo que se pueda ocurrir o lo que pueda acontecer en la carretera, y el costo pues lo viene pagando el consumidor final, a final de cuentas, en el mejor de los casos. En el peor de los casos no llega la mercancía. Y pues también, por otro lado, la delincuencia en las gasolineras, donde pues nos están en muchas de ellas robando de manera inmisericordia, y pues también eso también afecta directamente a los costos. Entonces pues tenemos una serie de problemas, Jorge, que bueno, tenemos que empezar a repensar cómo hacer las cosas en México, y decir, bueno, pues ya vamos a parándole cada quien a la robadera, ¿no? Porque tanto podemos ver delincuencia organizada en el comercio, como podemos ver delincuencia organizada en el gobierno, y delincuencia organizada pues con los delincuentes, ¿no? Así es, estimado José. De hecho, bueno, ayer fue muy curioso escuchar en la noche en la televisión a los principales líderes de las bancadas de todos los partidos políticos, aparentemente poniéndose de acuerdo para realizar las reformas que llevan aproximadamente 10 años estancadas. Y bueno, esperemos que esa aparente buena voluntad que mostraron en el público realmente la reflejen en las reformas que se requiere el país, José, porque lo que le está pasando a México evidentemente no se va a, digamos, a quitar de la noche a la mañana. Así como se tardaron 30, 40 años en germinarse toda esta problemática, que como bien mencionas es un problema estructural, evidentemente no vamos a salir mañana. Sin embargo, sí se debe de ir sembrando poco a poco, todos los días, un poco de este cambio, porque si no, definitivamente de esta crisis, llamémosle de inseguridad que vive nuestro país, no vamos a salir. Tan es así que, bueno, ese tipo de delincuencia que mencionas se comporta en cierto sentido como un gobierno paralelo, porque además los empresarios de pagar sus obligaciones, como, digamos, de que tienen que pagar sus obligaciones al gobierno, también se lo tienen que pagar al crimen organizado, y evidentemente desincentiva la inversión. Además, hay que tomar en cuenta el comportamiento de otros mercados, como bien acabas de señalar. La mayoría digamos, de los mercados en nuestro país se comportan de una forma monopólica. Lo hemos visto en las telecomunicaciones, en el sector eléctrico, que justamente hoy publican varios diarios que se han elevado las quejas que tiene la Comisión Federal de Electricidad por sus altos costos bueno, que pagamos los clientes en las tarifas eléctricas. Y evidentemente no tengo aquí a la mano, pero hay investigaciones muy serias donde en México se paga la energía eléctrica de las más caras a nivel mundial.
Evidentemente también si una empresa requiere los servicios eléctricos y si nuestro país no es competitivo a nivel internacional en este aspecto, evidentemente las inversiones se van a ir a otros lados, estimado José. Entonces son muchos los problemas que ha ido acumulando nuestro país y las soluciones están, o sea, pienso que no se debe de, que ya no hay nada por inventar en este aspecto. Creo que todos sabemos que con una mejor calidad educativa, porque se gasta mucho, pero la calidad es pésima en nuestro país, si tuviéramos mercados competitivos, se generarían empleos y por ende también habría mejores salarios y por ende creo que los incentivos para que las personas se dedicaran a lo corrupto creo que serían menores y por lo tanto tendríamos un mejor país. Lamentablemente las personas que toman las decisiones para que se generen este tipo de cambios no han funcionado, estimado José. Los ciudadanos somos responsables porque hemos olvidado que quienes toman estas decisiones son nuestros empleados y simplemente hay que preguntarnos cuántos ciudadanos en nuestro país activamente participan para ejercer presión y que los legisladores realicen los cambios que se deben de hacer. Vemos que en otras partes del mundo que incluso pueden tener un mejor nivel de vida que nuestro país, como Chile, mejor realizan protestas para tener mejores condiciones educativas o laborales, y en nuestro país simplemente la apatía de los ciudadanos también está contribuyendo a este clima tan raro que se respira en nuestro país, José. Sí, pues es evidente, Jorge, que bueno, si uno puede escuchar hablar, por ejemplo, a Camila Vallejo, quien encabeza esta manifestación en Chile, pues o sea, te puede dar cualquier dato de política pública, te puede dar cualquier dato en la administración pública chilena, te puede dar un dato ideológico, es decir, que pues bueno, no vemos desgraciadamente esa preparación en un joven o en los jóvenes de 23 años en nuestro país. Y pues eso nos da un referente de cuál es el grado de protesta en un país y en otro, ¿no? Nosotros a lo mejor andamos protestando y en el mejor de los casos por cosas mucho más simples o por cosas mucho más básicas, y allá ya están pensando en cosas más avanzadas. Entonces sí, como bien dices, la sociedad debe de jalar la exigencia, porque aquí, por ejemplo, tenemos que es comprobadísimo con encuestas de que la gente piensa que la educación es gratuita, es decir, que sí es gratuita, pero piensan que no nos cuesta, y en realidad sí nos cuesta muchísimo la educación, y eso no lo hemos sabido percibir los mexicanos, y mucho menos valorar para la hora de exigir calidad. Exacto, estimado José, coincido plenamente con esto último que acabas de comentar. Tú lo has dicho, o sea, una cosa es que la educación sea gratuita, pero sí nos cuesta. De hecho, está comprobado, por ejemplo, que cada joven en la UNAM, por ejemplo, le cuesta al país aproximadamente entre 50 y 60 mil pesos al semestre, aproximadamente lo mismo que es, digamos, un equivalente similar al de una universidad privada en México. Lamentablemente, como bien mencionas, la calidad educativa tanto de escuelas públicas, y también hay que hablar también de las escuelas privadas, como todo, tanto escuelas públicas como privadas, hay sus honrosas excepciones, pero prácticamente ninguna escuela privada ni pública figura a nivel internacional, estimado José. Entonces, estamos hablando de que se están desperdiciando miles y miles y miles de millones de pesos cada año en una calidad educativa que simplemente no se ha visto reflejada en nuestro país, ni siquiera para beneficio personal, ni siquiera como un beneficio colectivo para el país, porque el problema de México no son los recursos. México tiene recursos naturales, si bien puede tener ciertas limitaciones de capital, de dinero, también de inversiones, creo que en esa situación México siempre ha estado muy por encima de otras naciones. Lamentablemente a veces tenemos ya rasgos culturales